Hijos que comienzan a aislarse. Él ya no era el chico cariñoso. Ellos nunca pensaron que desde el celular y el computador podrían acceder al infierno. Los cambios de él van desde algo depresivo, estar como metido en un tema, un celular. La adicción al juego. Si yo no hubiera entrado a eso, tendría a mi familia unida. Una enfermedad que aseguran no tiene cura. Vivía ansioso y ya la depresión me llevó a pensar en que pues, la salida era suicidarme. A un clic de perderlo todo. Uno se vuelve un animal, no razonas. Yo llegué a tener en una casa de apuestas 100 millones de pesos. No que yo haya metido, sino que con 7 millones los convertí en 100 millones de pesos. Al cabo de 8 días se convirtieron en cero. Yo le decía, esto es como un vicio como el que mete droga y los puede llevar a lo peor, a robar, hasta matar. Familias impotentes que luchan contra la ludopatía que se apoderó de sus hijos. Una adicción por las apuestas deportivas y los juegos de azar en Internet. La ludopatía es el bazuco electrónico. ¿Y quién debe responder? Que en este momento están jugando con la vida de las personas a cambio de enriquecer más a los que tienen y a quien yo le reclamo. ¿Cómo responde a las personas que afirman que Coljuego se lava las manos con los jugadores que han desarrollado adicción por las apuestas en línea? Buenas noches. ¿Sabía que a solo un clic y sin salir de casa, ahora puede usted apostar y jugar millones de pesos? Jugar no es malo, así como tomarse un trago puede que no sea malo. El problema es cuando el jugador no puede parar de hacerlo y pierde control sobre su deseo de jugar y termina perdiendo todo. A continuación conocerán el caso de un joven abogado que con 12,000 pesos se inició en el mundo de las apuestas deportivas en Internet. 3 años después, su adicción por el juego lo llevó a perderlo todo. Hace poco, intentó quitarse la vida. Así comienza la investigación de Michelle Rodríguez. Lo más difícil es pensar que estuvo muy cerca de nosotros, pero no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Para Carmen Sanonsoque, su único hijo, Juan Sebastián, comenzó a tener comportamientos extraños ajenos a su personalidad. Uno de los cambios, digamos, más fuertes que él tuvo y que yo ahora en este momento reconozco es el alejamiento de mí. Porque él ya no era el chico cariñoso. A Juan Sebastián, un abogado exitoso de 35 años, el juego lo llevó a perder el control de su vida y lo arrastró hasta el fondo. Intentó suicidarme ahorcándome. Todo comenzó en el año 2019, cuando Juan Sebastián regresó de estudiar inglés en Australia con la idea de independizarse y emprender su propia firma de abogados. Fue cuando empecé a conocer de las apuestas deportivas. Veo que en ese camino de la independencia, pues, de emprender es duro y se abre el bombillito de, vea, esta puede ser otra entrada. Metí como 10,000 pesos, mi primera recarga. Entonces empezaba haciendo apuestas de 500, que era la apuesta mínima. Después vi que me iba bien. El caso fue que como a los 3 días, esos 10,000 los había convertido en 120,000 pesos. Así consumió la primera dosis de la adicción al juego por Internet. Con eso empecé a pagar el recibo del celular, empezaba a darme gustos pequeños. Y realmente pues nadie sabía, ¿no? Porque era algo ahí que yo manejaba como una caja menor, por decirlo de alguna forma. Su segundo acercamiento al juego fue la semana siguiente, en marzo de 2019, y a partir de ahí, Juan Sebastián comenzó a entrar a las casas de apuestas en Internet 3 veces por semana, apostando más dinero.
La apuesta más grande que me acuerdo ahorita fue de 500.000 pesos, que básicamente era en ese momento casi como el 80% de lo que yo pagaba en arriendo, o sea, era algo significativo de mi presupuesto personal. Entonces empieza a abrirse no solo la puerta al juego, sino empieza a abrirse el chorro de botar la plata. Alcanzo a acordarme que el segundo episodio fuerte era apostar ya la mitad del sueldo. Después ya fue el sueldo completo. Al cabo de un mes, entrar a apostar se convirtió en una actividad diaria. Entre más jugaba, menos control tenía de su vida. Lo que no sabía es que su cerebro estaba generando dependencia al juego. Un comportamiento no muy diferente a los adictos a otras sustancias como las drogas o el alcohol. Cuando era un día en el que yo perdía la noche anterior, o muchas veces pasaba de largo, porque estaba perdiendo, era terrible. A las 4 de la mañana ya empezaba mi día con la sensación de dónde va a sacar la plata para seguir apostando, básicamente. En medio de esa desesperación, entonces, ¿de dónde sacaba el dinero? Llegué al punto de hacer que mis familiares se endeudaran con bancos para que me dieran a mí los créditos. Pero ese Juan Sebastián ludópata, desconocido por sus seres cercanos, quería seguir consumiendo del juego y, como todos los adictos, comenzó a decir mentiras para conseguir dinero. Mi papá se enfermó, mi mamá, o en la casa pasa tal cosa. Entonces cuando vi que ya ese argumento no empezaba a funcionar, entonces ya empezaba a cranearme otras cosas para recibir un sí, porque ya sabía que no tenía plata, que lo había perdido todo. Entonces ya empieza no solo a abrirse la necesidad de querer tener plata para apostar, sino de tener plata para pagar lo que había pedido para apostar, pagar allá y seguir apostando. En medio de su desesperación, para marzo de 2019, Juan Sebastián encontró personas en internet que le daban asesoría para ganar. Se denominan tipsters, que son expertos en apuestas deportivas y en manejar las apuestas como forma de vida. Y empiezo a ganar con esas recomendaciones. Ese pensamiento fue lo que me llevó a mí a ya después pensar en millones. Pero esas recomendaciones fueron prósperas por 6 meses. Después, se sintió como todo un experto y creó su propio esquema de apuestas para enero de 2020. Uno se vuelve un animal, no razonas. Yo llegué a tener en una casa de apuestas 100 millones de pesos. No que yo haya metido, sino que con 7 millones los convertí en 100 millones de pesos. Al cabo de 8 días se convirtieron en 0. Había días en que no tenía un peso y tenía más de 10 personas esperando una respuesta. Para diciembre de 2019, Johan Chiquiza, primo hermano de Juan Sebastián, comenzó a percatarse de los primeros cambios alarmantes. Vi un antes y un después muy ligado con la pandemia. Fue un cambio muy paulatino en su personalidad y luego en su estabilidad económica. El cambio físico, ese deterioro mental se reflejaba mucho en su cuerpo. Él, al ser un abogado especializado, al viajar por el mundo y empezar a tener problemas de finanzas, ¿no los hizo sospechar a ustedes como familia que algo estaba pasando? Completamente. Cuando empezó a haber problemas de dinero, yo le preguntaba que por qué. El dinero que le llegaba no entendía en qué se le iba. En lo más agudo de la pandemia para el año 2020, Juan Sebastián comienza a buscar estrategias para pedir cantidades más grandes de dinero y triplicarlas. Empecé a crear como un fondo de inversión que no existía. Seguir montando historias. Soy la víctima de circunstancias de un mal negocio, soy víctima de un robo. Y aún así, viendo que mi familia me ayudaba, pues seguía porque tenía que pagar a toda costa. Ahora la carrera contrarreloj era para pagar los 300 millones de pesos que debía. Y llegué un día en que pensé varias formas de quitarme la vida, pero era tal desespero que yo no quería fallar. Me importó 5 todo. O sea, perdí la dignidad como ser humano, perdí todo lo que yo era. Después de perder una apuesta de millones de pesos con la que pensaba podría saldar todas sus deudas, el 15 de diciembre de 2021... Digo, bueno, hasta hoy existo. Y llegué a mi casa, intenté hacer una llamada, como
buscando de cierta forma ayuda. Me hizo como 3 llamadas, yo tenía mi celular en silencio, cuando me di cuenta sentí que era algo realmente urgente. Yo ya sabía a lo que iba y ya estaba todo planeado, y pues intento suicidarme ahorcándome. Y no pensé en despedirme porque pues, me parecía más triste. Y ya lo hice. Obviamente llorando, sufriendo, no pensando en nada más sino en descansar. Y me colgué. No sé cuánto tiempo duré ahí, pero desperté sin saber en dónde estaba, como en ese estado de adormecimiento del cuerpo, un dolor terrible en la tráquea, y me di cuenta que había fallado mi plan, pues que la cuerda se había roto. Y ahí mismo sentí la necesidad de hablar. De soltar todo lo que se había guardado por casi 3 años. Le devuelvo la llamada y él por fin se libera un poco de ese infierno que era vivir con ese gran secreto. Inmediatamente yo dejo todo tirado, salgo a correr a buscarlo. Me hizo una llamada, yo misma no entendía qué era lo que estaba pasando o qué era lo que había pasado ya. Juan es llevado por su primo Johan a un centro médico para su atención inmediata. Yo llegué, ¿qué es lo que pasa, Sebastián? Mami, ¿tú sabes por qué me van a hacer el TAC? Yo no tengo ni idea. Mami, pues es para mirar si de pronto yo me hice daño. ¿Daño por qué? Mami, es que yo quería suicidarme. Juan Sebastián fue dado de alta el 23 de diciembre de 2021 y su familia decidió llevarlo hasta un centro de rehabilitación en Fusagasugá, Cundinamarca, para su tratamiento. Juan Sebastián llegó con un problema de ludopatía, ansioso, demasiado desesperado, depresivo. Camila Martínez ha llevado su tratamiento. La ludopatía no es un juego, es la droga de moda. La ludopatía es el bazuco electrónico. Si ponemos a una persona consumidora de bazuco, ludopatía, tienen los mismos síntomas y es el mismo problema. Lleva un mes en rehabilitación y lo que lo martiriza día y noche es la culpa con quienes confiaron en él. Pues estaba tan enseguecido que ya mis engaños ya no estaban generando lo que en su momento me sostuvo. Y creo que lo peor que hice fue eso, o sea, como engañar a mi papá, a mi mamá, a mis tías. Cuando los adictos pierden control de su consumo, todo en su vida se desmorona. Mi objetivo nunca fue pedirlo para robar. Yo siempre tenía ese impulso del ludópata de voy a recuperar y con esto voy a ser victorioso. Si bien mi corazón en ese momento estaba nublado, mi mente estaba distorsionada, nunca mi intención fue hacer daño. Las plataformas de apuestas utilizadas por Juan Sebastián hacen parte de los 17 operadores legales en el país, donde hay miles de usuarios no adictos que ingresan por diversión, pero las casas de apuestas saben que hay adictos como Juan. Hace falta no solo hacer lo mínimo para lavarse las manos y decir, bueno, si hay un ludópata no es culpa mía. Y ahora las familias preguntan, ¿qué están haciendo las casas de apuestas para evitar que más usuarios se vuelvan adictos? Séptimo Día buscó a Coljuegos y a la agremiación de casas de apuestas y juegos de azar para saber sobre los señalamientos de estas familias a este tipo de negocios. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral adicción electrónica. Regresamos. En este momento están jugando con la vida de las personas.
a cambio de enriquecer más a los que tienen. ¿Y a quién yo le reclamo? Nosotros cumplimos con nuestra parte de promocionar el juego como una actividad de ocio. Con el encierro desencadenado por la pandemia, millones de colombianos permanecieron en casa frente a un computador por largas horas. Miles encontraron entretenimiento con los juegos y las apuestas online. La mayoría saben cómo manejar sus impulsos ante las apuestas, pero algunos se convirtieron en ludópatas. Perdieron el control sobre su consumo en estas plataformas. Así lo asegura la familia de Marlon Ortiz. Pues era normal verlo frente a esos dispositivos día y noche. Lo que no sabían es que estaba inmerso en las apuestas deportivas. Así continúa la investigación de Michelle Rodríguez. Fue terrible. Fue un tema de decepción. Uno siente rabia, desilusión, porque uno quisiera que los hijos estuvieran bien. Se llegó al punto de pensar qué hacíamos con él. Es el dolor inmenso de la familia Ortiz Arteaga, una familia campesina fragmentada por la adicción al juego de su hijo Marlon Ortiz, de 33 años de edad, que a diferencia de Juan Sebastián, un abogado citadino a quien ustedes ya conocieron, Marlon vive en el campo, donde nadie se imagina que llegue esta adicción. El principal proyecto de vida que hemos tenido con mi papá ha sido el galpón de codornices, pues porque es un negocio familiar en el que podemos ver un progreso. Marlon es el mejor ejemplo para ilustrar que la adicción al juego le puede pasar a cualquier persona. Vivir en el campo no fue impedimento para caer en las apuestas deportivas y los casinos virtuales. Empecé a jugar la ruleta, me enganché ahí en esa parte. La verdad uno siente como, cuando va ganando, como un gusto, ¿sí? Uno siente que está haciendo plata con el mínimo esfuerzo. Entonces pues yo dije, no, pues aquí ya, de aquí en adelante puedo hacer mucha plata. Así mordió el anzuelo de la ludopatía. Solo necesitó acceso a internet y un computador para que en el 2018 su vida comenzara a dar vueltas. La primera inversión que hice fueron como 40.000 pesos. Ese primer día me hice como 800.000 pesos de ganancia. Retiré eso, metí después otra vez 100.000 pesos y volví a sacar como 500.000 pesos. Así se muestra la adicción en sus inicios y el adicto cree tener el control de lo que está haciendo. Creía que podía solucionar todos mis problemas con la apuesta. Con el paso de las semanas, también creen que pueden parar cuando quieran. Cuando uno inicia una apuesta, uno cree que de ahí no va a pasar. El infierno inicia cuando pierden. Siempre me levantaba pensando, yo decía, yo puedo hacer esto para seguir jugando esto y yo sé que con esto puedo solucionar mis problemas, pero cada vez me hundía más. Y el peor error, creen que pueden recuperar el dinero perdido. Empecé a perder y a lo último ya empecé a invertirlo en mi trabajo, de mi pareja también, pues digamos, empecé a sacar plata. Después empezaba a sacar prestados, como pues me tenían confianza y un buen concepto. Para mí era fácil conseguir plata en cualquier lado, con cualquier persona. Los estragos de su adicción comenzaron a afectar su relación con su esposa en el año 2019 con el encierro de la pandemia. No me explicaba cómo era que, digamos, trabajando y cómo era que trabajando duro en un momentico y ya se gastaba todo. Los días para esta pareja de jóvenes cada día estaban más grises. A mi cónyuge le tocó siempre, digamos, responder por mí.
Yo siempre le creía y él que no, que era la última vez, que me juraba que no lo iba a volver a hacer, que mire, que... Y yo, Marlon, está bien. Bueno, y como hay veces que en ocasiones se desesperaba y ya que a cortarse las venas. Entonces yo para tratar de calmarlo, yo, bueno, está bien, vamos a salir de esta, no sé qué, pero no. Cada día era peor. Pasados 2 años de consumo, Marlon ya dependía en un 100% del juego, pasando por encima de su familia. Se vuelve uno tramposo, mentiroso, y puede llegar al punto de uno de robar. Pues me vendió cosas que eran mías. Una vez, sin permiso de ella, vendió una moto por ir a apostar. Para el año 2020, Yuri tuvo que tomar cartas en el asunto. Realmente nosotros nos dimos cuenta hace como 2 años, entonces ella nos llama y ella es la que nos cuenta que él está metido en este vicio de las apuestas. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteraron lo que en realidad estaba sucediendo con Marlon? Yo le decía, esto es como un vicio como el que mete droga y lo puede llevar a lo peor, a robar, hasta matar. Le aconsejaba mucho que lo hiciera por la niña, por ese hogar que tenía tan bonito y por él mismo, por nosotros como papás que nosotros sufrimos. No solamente es él, sino que nosotros, psicológicamente nosotros también, su familia. Incluso después de confesarlo a su familia, Marlon seguía insistiendo que tenía control sobre el juego. Yo buscaba la forma de estar siempre solo para poder apostar y decía una mentira, me voy para tal parte, y mentiras que me quedaba era jugando la plata. Me mantenía como todo ansioso, como preocupado, como pensativo y ya empezó como a decir mentiras y ya lo último como a no importarle nada. Mentiras, una de las características principales de los adictos al juego. El cerebro de una persona ludópata funciona de manera idéntica bajo la ludopatía a cómo funciona la adicción con sustancias. Miguel Betín es uno de los más reconocidos expertos en la adicción al juego y otras adicciones. El apostador es una persona que produce un aumento dopaminérgico, igual que lo produce una persona que consume una sustancia. La dopamina es un neurotransmisor que produce excitación y felicidad cuando se consumen sustancias como el alcohol o las drogas, entre otras fuentes de placer como las compras y el juego. La verdad uno siente cuando va ganando como un gusto, ¿sí? Uno siente que está haciendo plata con el mínimo esfuerzo. Y así como Marlon, hay un alarmante número de jóvenes que se están convirtiendo en adictos, según el doctor Miguel Betín. Con la aparición del Internet, las ludopatías se han multiplicado a unos niveles inmensos, porque las personas tienen la posibilidad de jugar de manera oculta. ¿La pandemia ha influido en el aumento de ludopatía? El número de consultas que nosotros tenemos actualmente marca un aumento de aproximadamente un 50-60% con respecto a las que teníamos antes de la pandemia. La industria de los juegos de azar operados por Internet fueron reglamentados en 2017 en Colombia con 30.000 usuarios. A hoy son más de 5 millones de personas registradas en estas plataformas, pero se desconoce el porcentaje de ellas que hayan podido desarrollar ludopatía en este lapso de tiempo, como el caso de Juan Sebastián y Marlon. Solo hasta noviembre del 2021, Marlon acepta que es adicto, después de perder lo más valioso que tenía. Cuando ya mi pareja me dejó, se me llevó la niña, fueron pues varios días sin verla. Eso me hizo recapacitar con la adicción que estoy llevando. Y después de la aceptación, viene la apuesta más difícil, la fuerza de voluntad. He tratado de tener un cambio, estoy juicioso, pero por más de que uno quiera cambiar, hay muchas personas que ya no le creen a uno. Cambió muchísimo la confianza, el hecho de uno no poder decirle, vaya, me hace un mandado, me compra algo, porque le aumenta el problema y aparte de eso se pierde
lo que uno tiene. Después de su separación con Yuri, Marlon vive con sus padres. Optó por no tener celular y aislarse del casino virtual. Me alegro porque yo todos los días le pido a Dios para que pues lo saque de eso, porque pues, o sea, él no es una mala persona, él es bien, o sea, es cariñoso, es de todo con uno, o sea, pero el problema, el único problema es ese. Apuestas es como algo desagradable, como algo, uy, como maldito, como no sé, algo que hizo que todo se acabara, algo que hizo que ahora, pues, ya la niña tenga que estar unos días con el papá, unos días con la mamá, o sea, algo que hizo que todo se acabara, que todas las ilusiones, que todos los proyectos y todo lo que teníamos ya no. Un infierno que se repite en la familia Ortiz Arteaga como en la de Juan Sebastián. Dos jóvenes con perfiles y personalidades muy diferentes, pero que tienen algo en común, la adicción al juego por internet. Pero si bien la adicción es una enfermedad, las familias cuestionan las plataformas. En este momento están jugando con la vida de las personas, a cambio de enriquecer más a los que tienen, pero no miran cuál es el daño, porque es una cosa que arrasa con todo. ¿Y a quién yo le reclamo? No contamine más a la gente con tanta mentira, porque realmente es una mentira de que ellos creen que se van a ganar un poco de plata, se van a volver millonarios. Y realmente los que están volviendo millonarios son ellos. Séptimo Día habló con Wplay y Betplay, dos de las casas de apuestas más reconocidas del país. Iliana Pineda, directora jurídica de Wplay. Nosotros cumplimos con nuestra parte de promocionar el juego como una actividad de ocio, pero pues también los ciudadanos tienen también una responsabilidad, la mayor, en autorregularse y en saber obviamente lo que es perjudicial para su salud. ¿En qué consiste esa autoexclusión? Los usuarios, desde que acceden a la plataforma y pasan todo el debido registro, pueden establecer ellos mismos el tiempo de permanencia jugando, los topes de recargas en dinero, pueden acceder además a darse de baja, es decir, eliminar sus cuentas en el momento que así lo deseen. Pero la persona que ha desarrollado esa adicción para el juego muchas veces no es consciente para modificar esos topes. ¿Qué están haciendo ustedes para prevenir esa ludopatía? Un usuario pretende permanecer más tiempo en la plataforma o recargar más dinero del que estableció. En su autoexclusión, pues, o como en su autocontrol, la plataforma les bloquea. Germán Segura, gerente general de Betplay. Desde Betplay estamos invitando a que la gente se entretenga, que vea esto como entretenimiento. No nos interesa que las personas vengan a gastarse todo el dinero, sino que pasen un rato agradable y ese dinero que a veces los invierten en ocio, en fiestas y en tipo de cosas, pues también lo vean como esto, una posibilidad de divertirse con nosotros. Que ojalá en la familia de él nunca vaya a tener un caso así como el que nosotros tenemos. Porque no solo yo me veo afectada, mis niñas, la familia de él, todas las personas que lo quieren. La adicción al juego, una enfermedad que al parecer llegó para quedarse. Estamos a puertas de tener uno de los fenómenos adictivos más grandes que se hayan podido ver en Colombia. Hay formas de detectar a tiempo la ludopatía. Cuando regresemos van a conocer sus síntomas y los comportamientos para que usted o algún ser querido no caiga en sus tentáculos. Ya regresamos. O hacen lo mínimo para zafarse del problema y decir que hicieron algo, pero no hacen lo suficiente. Estamos en moras de que la regulación sea mucho más contundente, porque son nuestros niños y nuestros jóvenes los que están a merced de este tipo de situaciones cuando no están reguladas de una manera clara. La adicción al juego puede destruir la vida del ludópata y de toda su familia. Es silenciosa y va creciendo como una bola de nieve que se vuelve inmanejable, llevando a los adictos a tener conductas extremas como robar, engañar e incluso
quitarse la vida. Séptimo Día habló con psicólogos y expertos que pueden convertirse en el salvavidas para muchas familias. Ahora ustedes conocerán a Sebastián Arredondo. Comenzó apostando en los casinos, se volvió adicto y recibió ayuda profesional. Pero durante la pandemia recayó, esta vez por plataformas que encontró por medio de su teléfono celular. Nadie de su familia lo sospechaba. Así termina la investigación de Michelle Rodríguez. Nací pues en la ciudad de Medellín, tengo 31 años. Nací en una buena familia, emprendedores. Estudié uno de los mejores colegios de la ciudad. Creció con todos los privilegios. A él y a su hermano nunca les faltó nada material. Nos la llevamos muy bien, compartíamos lo normal de unos niños hermanos, ¿cierto? Piscina, fútbol, comer un helado. Sebastián tuvo la gran oportunidad de ingresar a una de las universidades privadas más prestigiosas de Medellín. Una situación muy diferente a Marlon, que estudió en el SENA, y a Juan, que con gran esfuerzo sus padres pagaron la universidad. Ellos tres son el reflejo de que la adicción al juego no discrimina estratos sociales, regiones ni personas. Cuando Sebastián tenía 17 años, en 2008, tuvo su primer encuentro con el juego. Conozco los casinos por invitación de los compañeros. Coincidencialmente voy y con una pequeña apuesta salgo ganador. Para un pelado pues de primeros semestres de universidad, 2,5 millones, cualquier día de semana era bastante dinero. Y así, la suerte de ese triunfo lo llevó poco a poco a abandonar sus estudios para satisfacer su creciente adicción al juego. Tanto así que los juegos de casino los trasladó a la universidad. La gente quería jugar conmigo. Todo el mundo quería ganarme porque era algo difícil. Lo que no sabía es que su hermano menor, Santiago, ya se estaba dando cuenta de su adicción. Ya siempre que yo pasaba por la universidad y yo siempre lo veía él jugando cartas. Entonces yo empecé como a sospechar. Este man no está en esta universidad estudiando y no que está jugando cartas. Y su hermano no era el único. Ya llegaba pues como a encerrarse en el cuarto, le veía yo como que estaba poco dedicado al estudio, casi pues ya no asistían con nosotros a eventos sociales, entonces siempre era sacando como excusas y adicional a eso diciendo muchas mentiras. Lo que no sabían es que su hijo ya llevaba varios años enganchado con los juegos de azar. Todas estas casas de juegos ya me empezaron a conocer, entonces me llamaban, me invitaban a eventos, me daban bonos, querían, pues yo era un buen cliente para ellos. Pero sus padres desconocían realmente lo que estaba pasando con Sebastián y cometen un grave error. Teníamos pues unas expectativas muy grandes con él e incluso pues se hiciese cargo de una empresa familiar a la cual nosotros tenemos hace alrededor de 22 años. Dándole el acceso total a millones de pesos. El primer día de liquidación era un fin de semana, mis papás fuera de la ciudad. Decidí tomar de manera indebida dinero y perdí. Perdió 10 millones de pesos. Fue un fin de semana pues, de pensar, ¿qué voy a decir? Al lunes madrugué a la empresa. Y cuando debí liquidar, la que hacemos los ludópatas, no me acuerdo qué pasó, dónde está, espérate, ya la traigo. Obviamente mi papá muy enojado me hace retirar de la empresa. Para ese momento ya habían pasado 4 años de adicción y su familia decide internarlo en un centro de rehabilitación. En el tema de la rehabilitación se vive es el día a día. Es un día que se le gana la enfermedad. Sebastián duró 1 año en tratamiento. Hoy estamos bien, estamos tranquilos, mañana no sabemos.
El doctor Miguel Betín, uno de los expertos en adicciones más prestigiosos del país, afirma que hay factores familiares que influyen en el desarrollo de la adicción al juego. La ludopatía aparentemente es una conducta que se aprende. Lo que parece heredarse es la tendencia a desarrollar conductas adictivas. El ludópata no es uno solo. Normalmente hay otros jugadores ludópatas en la familia. En la mayoría de los casos, las familias del adicto creen que es un vicio, no una enfermedad. No caigamos en el juzgamiento moral sobre la persona que tiene un tipo de padecimientos como esto. Hay que entender que la persona está teniendo un trastorno mental. En el caso del abogado Juan Sebastián, ha sido difícil que algunos de sus familiares comprendan que la ludopatía es una enfermedad. Fue como todo un proceso de explicar un poco que eso es una enfermedad, que no es tan fácil como decir, pues no apueste, porque ya se trata de una adicción. Casos como los de estos 3 jóvenes han llevado a las familias a cuestionar el trabajo de las entidades encargadas de regular el juego en Colombia. Pues hablar de culpables, yo creo pues que uno no es juez, digamos, para emitir ese juicio. Pero sí creo de que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Coljuegos, nosotros como familia, los amigos. Se lavan las manos, o sea, a ellos les interesa el dinero, no les interesa que sea la persona como tal, las familias, acabar con familias. ¿Cómo responde a las personas que afirman que Coljuegos se lava las manos con los jugadores que han desarrollado adicción por las apuestas en línea? Por supuesto que no es así. Para nada no estamos lavando las manos. Desde Coljuegos el año pasado expedimos una resolución en el mes de diciembre con estos lineamientos con 3 objetivos fundamentales. Uno es informar y educar a toda la población sobre la importancia de jugar de forma responsable, darle herramientas de autocontrol a los jugadores. Y por último, es como un directorio de información donde los jugadores puedan identificar si tienen algún tipo de problema con el juego, donde pueden acudir para orientación y ayuda. ¿Cree que la información que se proporciona a los jugadores es suficiente? Nunca va a ser suficiente. Siempre van a haber acciones de mejoras y acciones en pro del juego sano que vamos a seguir implementando. Siempre tenemos que estar trabajando constantemente para ver cómo va evolucionando el juego y qué se puede ir actualizando. El juego y las apuestas por Internet son una actividad legal en Colombia. Sin embargo, solo hay 17 páginas autorizadas por Coljuegos. La responsabilidad de que el juego ilegal puede estar tocando casas que nosotros no estamos ni siquiera tocando ni conocemos estos casos. Entonces nadie los está controlando, nadie los está vigilando y yo creo que atacar el juego ilegal es una de las principales formas que podemos ver para que esto no se dé. La resolución emitida por Coljuegos el 16 de diciembre de 2021 hasta ahora se está implementando en las plataformas de apuestas y juegos de azar por Internet. Hacen lo mínimo para zafarse del problema y decir que hicieron algo, pero no hacen lo suficiente. Estamos en mora de que la regulación sea mucho más contundente, porque son nuestros niños y nuestros jóvenes los que están a merced de este tipo de situaciones cuando no están reguladas de una manera clara. La ludopatía, como cualquier adicción, es incurable, pero los adictos pueden controlarla con tratamientos y así muchos han salido adelante. Sin embargo, para 2017, Sebastián rompió la regla principal de recuperación: no jugar. Revive el Sebastián jugador a gran escala. Desesperados por la situación, sus padres lo enviaron a Australia para alejarlo del juego, pero pasados 2 años, en 2019, Sebastián regresó a Colombia. Le ganó la tentación y recayó de una forma severa. Las familias creen que uno se cura y eso es mentira. Uno nunca se va a curar. Uno se podrá controlar. Entonces por eso las familias nunca pueden bajar la guardia en ese sentido. Con pérdidas cercanas a los 200 millones de pesos, tomó conciencia de su adicción y decidió internarse nuevamente. Duró 5 meses en tratamiento y salió a rehacer su vida. En la pandemia, trabajando desde la casa, tenía un buen trabajo, tenía estabilidad, vivía tranquilo, vivía solo, estaba sin jugar.
no podía asistir a los casinos, entonces uno quizás que estaba muy tranquilo. Conozco lo que es las apuestas deportivas online y la curiosidad me lleva el bono de bienvenida, te duplicamos la apuesta, cualquier día uno en el computador. Inicié por ahí de nuevo. Ya son 14 años luchando contra esta enfermedad. Sebastián lleva 2 años limpio, sin jugar. Ahora se dedica a guiar a otras personas que también han caído en la adicción. Hago parte de este proyecto donde lidero y acompaño a todo aquel que quiera recuperarse. Lo más difícil es que saber que eso no tiene recuperación, de que a cualquier momento puede volver a pasar. En el caso de Marlon, decidió no internarse y está tratando de manejar su adicción solo, pero ha buscado tratamiento espiritual y lleva 6 meses controlado. Ese proceso de recuperación ha sido muy difícil porque pues, no tengo a mi niña constante. Lo más complejo ha sido eso, tener la fuerza de voluntad para no volver a recaer. ¿Sí? Digamos, si tengo plata, eso, lo más difícil es conservar el dinero ahí. Porque pues todo eso muchas veces a uno se le pasa por la mente ir a apostarlo. Juan Sebastián lleva 1 mes interno en el centro de rehabilitación. No sabe cuándo va a salir, pero su mayor preocupación en este momento son las deudas. Si yo trabajara juiciosamente, la podría pagar en, no sé, 10 años. Es difícil reconocer, ¿no? Porque esa cifra reúne como el infierno al que llegué y representa toda la culpa que se siente y todo el daño que le causé a las personas. Te amo. De ti. Y tienes que curarte por mí y por todos. Sí. La adicción al juego, una enfermedad silenciosa, peligrosa y progresiva que hace mucho daño a las familias, pero los adictos saben que sí se pueden controlar siempre y cuando obedezcan a los pasos y reglas existentes para no caer. El testimonio de estos 3 jóvenes ofrecen un fuerte mensaje de alerta para quienes están en situaciones similares. Sepan que en la mayoría de los centros de ayuda para alcohólicos y drogadictos en todo el país, casi siempre se ofrece ayuda para ludópatas. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. A diario, decenas de ciudadanos son víctimas de la delincuencia que amenaza sus vidas o sus bienes. Le manda un primer viajado con el cuchillo y le alcanza a herir como por el hombro. Sacan su arma de juego. Mi hija en este momento estaba sentada aquí y aún estamos ahí, esperando pues si lo archivan, hay preclusión o si me condenan. Acciono mi arma de fuego a los sujetos emprendieron la huida. Hoy no estoy con esa zozobra de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decir la fiscalía. Por eso recientemente se modificó un artículo de la ley que busca que los colombianos puedan defenderse aplicando la figura de la legítima defensa privilegiada. Senador, si un ciudadano se encuentra en su casa con su familia descansando, en horas de la madrugada irrumpe un delincuente, ¿el ciudadano qué puede hacer para defenderse? El ciudadano colombiano tiene herramientas para poder defender por legítima defensa privilegiada porque están irrumpiendo en su hogar. Incluso el delincuente en ese momento, en ese contexto, ¿puede ser dado de baja por el ciudadano? Claro que sí. Que antes la fiscalía era montadora, y perdóneme que se lo diga así, pero entonces empezaba a molestar a la víctima. Pero hay quienes creen que la legítima defensa privilegiada se podría interpretar de otra manera. Y en ese caso, por supuesto, hay una gran posibilidad, hay un enorme riesgo de impunidad. Cada caso hay que mirarlo de una forma muy objetiva. Es decir, qué tipo de arma tenía el delincuente, qué tipo de arma tenía yo
si definitivamente el arma que tengo en mi casa estaba amparada o no. Soy Juan Carlos Villani y el próximo domingo usted conocerá el desarrollo de estos casos de colombianos que aseguran haber tenido que utilizar la legítima defensa para defenderse de la delincuencia, pero que por algún motivo se vieron inmersos en procesos en su contra. Pero ¿será que este mismo desenlace se hubiera registrado con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana? El próximo domingo, en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.